Buenas tardes, damas y caballeros. Vamos a dar inicio a la sesión Física Médica y Protección Radiológica. Ahora es un poquito pesadita, pero vamos a ponernos y adecuarnos al programa. Quisiera brevemente entonces presentar a César Sánchez, quien nos va a exponer sobre el tema de... Le pondremos título Introducción a todo el tema de... Nos va a hablar un poco sobre los aspectos generales de las radiaciones ionizantes. Entonces, dejo el uso de la palabra al señor César Sánchez. En 5 minutos nos va a comentar rápidamente algunos aspectos generales. Señor Sánchez. ¿Es necesario el micro o con la voz nomás estaba bien? ¿Con el micro? Ya. Ya. Bueno, entonces, retomando otra vez desde el comienzo, ¿no? Radiología nació literalmente de casualidad. El nombre de los rayos X proviene casualmente porque eran rayos que no se sabía cómo se llamaban, de dónde eran, entonces se le denominó X, ¿no? Para darle un nombre. La primera placa radiográfica fue a la esposa de Wilhelm Conrad, ¿no? Porque tenía miedo que le podía hacer daño a él. Y esta primera placa en sí ya no existe, porque solamente duró unos cuantos segundos. Lo que existe son las fotos que se tomaron a esa placa, ¿no? La radiología ha ido evolucionando y actualmente son las radiologías digitales, los rayos X digitales. Estos funcionan literalmente solo con corriente eléctrica. Ya no hay fuentes radioactivas como antiguamente, ¿no? Entonces, si uno está en un ambiente de rayos X, ahí, mientras haya una presión del botón que permite el paso de la corriente eléctrica, va a haber emisión de la radiación. Mientras no haya presión, esa sal es completamente sal. No hay ningún tipo de riesgo ni peligro. Como les mencioné, hay que tener presente lo que es el tiempo, la distancia, el blindaje, ¿no? El tiempo, mientras más tiempo estoy cerca de la fuente de radiación, más me estoy contaminando. Mientras menos tiempo estoy en la fuente de radiación, menos me voy a contaminar. Mientras más lejos estoy, es más saludable. Mientras más cerca estoy, es más contaminante. Y el blindaje, que ahí entra también lo que son los sistemas de protección radiológica, como son el collarín para proteger las tiroides, el mandil plomado para proteger gónadas, ¿no? En el caso de lo que son rayos X. Cuando se habla ya de procesos más invasivos y de mayor radiación, ahí, por ejemplo, está lo que es hemodinámica, trabajo con arco en C. Ahí se protegen también con lentes plomados y con unos gorros que también son plomados, ¿no? Y también hay unas ventanas que son plomadas, ¿no? Ahora, dentro de radiología hay procesos o diagnósticos por imágenes que sí usan radiación como los que no usan radiación. Los que no usan radiación son ecografía, resonancia magnética. Los que sí usan radiación son los rayos X, las tomografías, los servicios de intervencionismo, ¿no? Eso a grandes rasgos. Ahora, en los diferentes puntos que veo acá en la hoja, se está trabajando lo que es radioterapia, braquiterapia. En sí siempre son los mismos procesos de protección radiológica, ¿no? Esos tres son los fundamentos que se aplican para todos, para todo tipo de procedimiento en radiología, ¿no? En una sala hemodinámica las exposiciones no son cortas, son de bastante tiempo. Aproximadamente duran 1 hora, 2 horas mientras el paciente ingresa hasta que sale, ¿no? La preparación del paciente es como media hora. Luego, cuando se procede a hacer las irradiaciones, es decir, fluoroscopía, duran entre 10 a 15 minutos. Son tiempos muy prolongados. Es por eso que se necesita bastante lo que es la protección radiológica. Luego me estaban preguntando algunas cositas. Pregunten cosas que hacemos más dinámico esto. No, yo le pregunté, ¿cómo hacemos si una persona se ha irradiado? ¿Cómo hacemos para que se pueda recuperar, ¿no? Para que no sean posibles y es importante. Claro, ahora, la radiación, una vez que ingresa en el organismo, no sale. Así de simple. Entonces lo que se tiene que hacer es ver cómo protegerse. Lo primero son los medios de barrera, ¿no? Como les mencioné, los lentes, el gorro, el mandil, ¿no? Ahora,
Si una persona es irradió, hay efectos, que son los estocásticos y el otro se me fue el nombre, ¿no? Pero ¿qué significan estos? Que a determinada cantidad de radiación va a pasar sí o sí algún tipo de enfermedad. Hay un nivel de radiación en el cual si cae en la iris, uno se queda ciego irremediablemente. Pero hay otras cantidades de radiación que por más que te irradies, no vas a saber si te va a pasar o no te va a pasar algo, ¿no? Ya me acuerdo el nombre, los estocásticos y los determinísticos. Los determinísticos son que si te cae una cantidad de radiación exacta, sí o sí te va a pasar una enfermedad, ¿no? Pero los estocásticos no se sabe. Puede que te dé alguna enfermedad, como que no. Gracias. Agradecemos la participación del señor César Sánchez. Bueno, sí, más bien quisiera hacer alguna aclaración de lo que acaba de decir el señor César Sánchez. Primero, que cuando la radiación llega, no es que ya no sale, porque hay que clarificar bien, porque si no pueden haber falsas interpretaciones. Es cuando usted se toma, para hacerlo bien sencillo, cuando usted se toma una placa de rayos X, la radiación le llega, parte se va a dispersar, parte va a ser absorbida, o sea, absorbida por el tejido humano, y parte lo va a atravesar. ¿Qué pasaría si todo sería absorbido por el cuerpo humano? Nada pasa a la placa, y entonces, al no pasar en la placa, todo se vería blanco. Esa placa no le serviría para nada. ¿Qué pasaría si todo le atraviesa? O sea, no absorbe nada, porque la energía es bien alta. Entonces, la placa se va a ver todo negra, tampoco le sirve de nada. ¿Qué pasa con la radiación que se dispersa? Eso, quisiéramos que no haya nada de radiación dispersa, pero eso es imposible. Siempre va a haber una radiación dispersa. Nada más que si usted irradia mayor área, va a haber mayor radiación dispersada. Cuando irradia menos área, la radiación dispersada va a ser menor. Entonces, eso justamente, y hacía la aclaración porque ese va a ser el tema central de hoy día, el control de calidad. ¿Qué significa el control de calidad? El control de calidad significa cómo debemos manejar los equipos, que básicamente deben ser calibrados adecuadamente y operados adecuadamente para que lo que se busca con la protección radiológica, es decir, que la dosis que reciba la persona que está siguiendo un tratamiento o va a ser sometido a un diagnóstico, de toda manera va a recibir una dosis, pero que esa dosis sea lo más baja posible, sin afectar la imagen que propiamente va a permitir hacer el diagnóstico. O sea que el objetivo no es recibir la menor dosis. El objetivo es tener una buena imagen con la menor dosis para el paciente. ¿Quedó claro? Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué exámenes y qué pruebas se debe someter a los equipos de radiaciones? Primero, debo decir que en las aplicaciones médicas, que son las que utilizan radiaciones ionizantes en forma más intensa, hay 3 tipos de aplicaciones. El radiodiagnóstico, básicamente donde lo que he mencionado, la toma de placa radiográfica o la tomografía computarizada, ¿no? Pero la idea no es solamente decir me protejo, ¿no?, con lentes o con un mandil o tiempo, distancia y blindaje. Por supuesto que esos son factores a tener en cuenta. Pero lo fundamental es, y todo debería ser enfocado a ello, es cuánto de dosis le estoy dando al paciente de forma tal de no afectarlo en forma innecesaria. Porque ya he dicho que de toda manera vamos a recibir una dosis. Entonces, ¿qué significa innecesaria? Que el examen debería ser hecho, ¿no?, de forma tal que permita un buen diagnóstico, pero con la dosis menor. De esa manera protegemos al paciente. Y ese es el tema central. También hay medicina intervencionista, donde
ya no le toman solamente una placa de rayos X, sino le están tomando permanentemente varias tomas, una serie de tomas, porque necesitamos ver una imagen para que finalmente salga el organismo que le están analizando, la parte del organismo que le están analizando, pueda verse en una pantalla, ya sea el problema de corazón, cardiovascular, etcétera, que el médico pueda verlo en una pantalla. Entonces, allí, por ejemplo, las dosis son mayores, pero se entiende que debe ser mayor porque las tomas radiográficas son mayores. Entonces, ¿cuál es el principal problema en radiodiagnóstico? Es, primero, que los tres principios son justificación, optimización y límite de dosis, desde el punto de vista de la protección radiológica. Y la justificación depende del médico. O sea, el médico es el que determina va o no va a un examen. Y desafortunadamente, muchos exámenes no están justificados. Es decir, se da una dosis innecesaria al paciente, dosis que debería ser evitado. Y eso se da en todas partes del mundo, no solamente en nuestro país, se da en Estados Unidos, Alemania, Japón. Lo que ocurre es que la diferencia está en que mientras que en otros países ya se está trabajando intensamente de forma tal, por ejemplo en Europa se está promoviendo que la persona que es sometida a algún examen con radiación ionizante, al término del examen no solamente le digan cuál fue el diagnóstico, sino le digan cuánto de dosis recibió el paciente. Y de forma tal que reciban una tarjeta desde que nace el niño, como una tarjeta de crédito, donde van a ir acumulando toda la dosis por exámenes médicos. De lejos, el paciente es el que recibe la mayor dosis. Por lo tanto, este es un punto crucial. Y al respecto, yo voy a comentar un poco, ese es el tema que yo voy a exponer, la historia de justamente el control de calidad en radiodiagnóstico médico por rayos X. Si usted no le hace control de calidad a un equipo, es una caja negra. No sabe lo que sale de radiación ni la cantidad. Y eso es parte de la historia en nuestro país. Entonces, en determinado momento se tuvo que decir, señores, obviamente la persona que tomó la decisión en ese momento, por suerte, era una persona que conocía sobre radiación ionizante, porque ese es el otro problema. Muchas veces se designan como autoridades personas que no son especialistas en el tema. Y eso no contribuye, sino por el contrario, no solamente, inclusive, frena lo avanzado. Y eso es terrible. Por eso es que el aspecto, yo creo que el término de meritocracia debería darse en todos los ámbitos. Se habla mucho de eso de género, etcétera, cuando yo la verdad que creo que lo que realmente debe primar es el aspecto meritocrático fundamentalmente. Entonces, yo ya entro al tema, ¿no? Al tema propiamente. Quisiera entonces, la siguiente vista, por favor, es lo que yo voy a desarrollar. Primero, una breve introducción, hablar del radiodiagnóstico con rayos X, grupos sensibles. No es lo mismo una persona adulta que un bebé, un niño, un adolescente. Tienen diferente sensibilidad. O sea que debe entenderse que la protección radiológica no solamente es tiempo, distancia y blindaje, sino sobre todo equipos y calidad del servicio. Y para eso se debe dar un servicio con calidad. A eso debemos apuntar. Formación de cuadros competentes, la ley. Si no hay un dispositivo legal que regule ello, simplemente se convierte todo en una jungla. Cada uno hace lo que le da la gana. Y eso es justamente lo que se debe evitar. Concordancia con las recomendaciones internacionales para ver qué tanto hemos avanzado y en qué situación nos encontramos. Para finalmente terminar con una breve conclusión. Siguiente vista, por favor. Ahí está, el trabajo con radiaciones ionizantes, hay riesgo. Muchas veces dicen, no hay riesgo. Eso es falso. Además, ¿conocen ustedes alguna actividad donde no haya riesgo? Toda actividad involucra un riesgo. Cuando ustedes toman un ómnibus para transportarse hacia su casa, ¿están asumiendo un riesgo o no? Por supuesto que sí.
En todo lugar, y hagan lo que hagan, en el trabajo o convencional, hay un riesgo, pero hay diferentes niveles de riesgo. Entonces, lo que se busca es que, sabiendo que hay riesgo, ¿cómo podemos neutralizar o reducir ese riesgo? Para eso tenemos que implementar una serie de conceptos y toda una filosofía de trabajo. Vemos en radiología diagnóstica, lo que les comentaba, como puede ser propiamente una placa radiográfica o radiología intervencionista, donde vemos ahí una serie de imágenes que en simultáneo están en ese momento haciendo la intervención al paciente y están viendo cómo se desarrolla todo el proceso al interior. Siguiente vista. ¿Qué nos dicen las organizaciones internacionales? La organización internacional, una de ellas, el Organismo Internacional de Energía Atómica, nos dice: señores, es necesario establecer normas de seguridad para proteger la salud. Es lo primero, tenemos que proteger la salud de las personas. Y reducir al mínimo el peligro para la vida y la propiedad. Y eso es concordante con lo que dice toda constitución de todo país. La prioridad es el ser humano. ¿Y cuál es la prioridad para el ser humano? Su salud. Desde luego. Y si va a involucrar o va a ser sometido a algún riesgo, tenemos que minimizar esos riesgos. Para eso se debe implementar medidas adecuadas. Deben haber los recursos correspondientes adecuados para hacer un trabajo con calidad. Siguiente vista. Todas las actividades que supongan el uso de material radiactivo exigen prestar una atención especial a la seguridad tecnológica, el safety y la seguridad física, security. Justamente ahora nos encontramos trabajando con los Juegos Panamericanos. ¿Por qué estamos trabajando en los Juegos Panamericanos? Porque ahí estamos hablando del security. ¿Por qué? Y cuando hablamos de la protección de las personas, de lo que nos protegemos de las radiaciones, hablamos del safety. Sin embargo, en inglés, el safety y el security se traducen igual, seguridad. Entonces, pero el safety está referido cuando hay una fuente de radiaciones y todas las medidas que tengo que hacer yo para protegerme de esa fuente radiactiva. Ese es el safety. Y el security es, más bien, cómo protejo a las fuentes de radiación para que no caiga en manos malévolas que quieran hacer algún atentado. Y por eso decía, ahora por ejemplo estamos trabajando en los Juegos Panamericanos, donde obviamente se tienen que implementar medidas para evitar de que potencialmente, existiendo de diferentes países, potenciales blancos de interés para sobre todo grupos terroristas o grupos que quieran hacer algún tipo de acción malévola, tenemos que, para eso utilizamos detectores de radiación. Entonces hay implementado todo un sistema. Hemos tenido el apoyo de equipos modernos de los amigos americanos, porque la verdad, y a decir verdad, no contábamos con suficientes equipos, la verdad que era limitadísimo. Por suerte la cooperación internacional en ese sentido sí ha funcionado y nos ha ayudado grandemente. Siguiente vista. Radiodiagnóstico, la principal fuente. Hemos dicho que hay radiodiagnóstico con rayos X, medicina nuclear y radioterapia. En radioterapia, los niveles de dosis al que se somete al paciente, por ejemplo, tratamiento oncológico, ya ustedes van a tener otras sesiones ahora y otras presentaciones, las dosis son altísimas, que si hubiera falla, y hay antecedentes, le puede producir la muerte al paciente. En medicina nuclear, los niveles de radiación, porque ahí le inyectan, le ponen como inyección y le administran la fuente radiactiva, por eso que una vez inyectado, la persona se convierte como una fuente radiactiva, porque está emitiendo radiación. ¿No ve que le han inyectado el material radiactivo? Cosa que no ocurre en radiodiagnóstico, en donde las dosis son relativamente más bajas. Sin embargo, ¿quién no se toma una placa de rayos X? Continuamente va al dentista y de repente le toman 3, 4, 5. Y entonces la cantidad de tomas de placas radiográficas, siendo pequeña la dosis, multiplique usted por la cantidad de personas que se toman esa placa, y entonces la dosis, no individual, la dosis colectiva es altísima, es la más alta, mucho más alta que en medicina nuclear y que en radioterapia. Eso para que tengan ideas a grandes rasgos. Yo enseño la maestría de física médica en la UNI,
justamente en la maestría, y ahí es donde desarrollamos todos estos aspectos. La siguiente vista, por favor. Vuelva a la anterior. Algo que comentó el joven que me antecedió en la palabra. Sí, hay riesgos, y los riesgos es que se pueden manifestar en corto plazo. Hay riesgos que están ahí latentes y que podrían presentarse a largo plazo. Entonces, en radiodiagnóstico es muy difícil que tenga dosis en donde usted evidencie un efecto dañino inmediatamente, salvo medicina intervencionista, donde las dosis son relativamente altas y han habido casos que por negligencia se ha podido manifestar efectos determinísticos. En cambio, ahí el problema es de efecto estocástico. ¿Qué quiere decir efecto estocástico? Que hay la probabilidad de que se pueda producir un efecto negativo para la salud de la persona a largo plazo o en su descendiente. Y eso se llama efecto estocástico. Entonces, ese es el problema en radiodiagnóstico médico con rayos X. Si no hay un buen control, un buen seguimiento. A veces hasta da ganas de llorar cuando uno va a los hospitales y ven que hay neonatos y que están irradiando sin ningún tipo de control. Se necesita hacer todo un trabajo y sensibilizar a la persona. Parece que nos hemos vuelto a veces insensibles y mientras no toquen a nuestra familia, normal. Pero tocan a nuestra familia, ahí reaccionamos. Pero no, todos somos humanos y todos necesitamos, en base a nuestros conocimientos, aportar para que cada vez el servicio sea de mayor calidad. Siguiente vista, por favor. Esto es lo que, miren la cantidad de procedimientos de radiodiagnóstico. Anualmente, 4.000 millones de procedimientos diagnósticos a nivel mundial. Cada año. Cada año. Es impresionante la cantidad de exámenes. Es una actividad que va en expansión en todo el mundo, que generan beneficios, por supuesto. Si usted ha tenido un esguince, o se ha caído y siente un dolor y siente que como que se ha fracturado, la única forma de saber el nivel de fractura es utilizando estos exámenes. Pero desafortunadamente se va al otro extremo, en donde hay exámenes que son muy caros, como la tomografía computarizada, y ustedes recordarán a un ex consejero de un presidente cuando le decía, no se preocupen, está malogrado acá el equipo y lo mandamos toda a nuestra clínica. Porque se convierte muchas veces en un negociado, porque son exámenes muy caros y eso es lo que justamente se da también desafortunadamente, por supuesto que no es en todos los casos, pero ese tipo de situaciones se presentan. Por eso es que la fiscalización es importantísimo para evitar ese tipo de situaciones. Que la principal fuente de radiaciones que soporta el ciudadano medio, debido a estos tipos de exámenes que le digo, es básicamente en radiodiagnóstico. Y esto conlleva a riesgos de efectos biológicos estocásticos, como había mencionado anteriormente. La siguiente vista, por favor. Diferentes tipos de equipos. Radiografía convencional, radiografía dental, fluoroscopía, tomografía computada, mastografía. Mamografía, por ejemplo, es un examen que se suele recomendar a personas por encima de 35 años, salvo que haya tenido algún antecedente familiar y como medida de precaución a los 30 años le pueden tomar examen. Una vez fuimos al Cusco a hacer una inspección y nos dimos con la sorpresa que un médico había determinado que a todas las señoritas del 5º año de secundaria le hicieran un examen de mamografía. Obviamente que lo denunciamos, porque ese señor, desde luego, no tenía nada absolutamente de calidad profesional, sino simplemente era un tipo mentalmente desequilibrado. Pero ese tipo de situaciones se dan en nuestro país. Por eso es que es necesario un buen control. Siguiente vista, por favor. Y no olvidemos los grupos sensibles. Mujeres gestantes, que muchas veces le toman exámenes sin que sea prioritario. Eso no significa que si se trata de salvar la vida, por supuesto. Pero en el caso del feto es mucho más sensible que una persona adulta. Y en el caso de los niños, de igual manera. Por eso es que el Organismo Mundial de la Salud pone mucho énfasis en ese aspecto. Es donde tenemos que focalizar nuestra atención y a nivel mundial, actualmente, ahí está centrado
la mayor focalización. Antes se pensaba sobre todo en el operador. El operador decía, el que trabaja con radiaciones está muy expuesto a las radiaciones. No, señor, por supuesto que está expuesto a las radiaciones, pero su nivel de dosis de radiación que recibe no es nada comparado a la dosis que recibe el paciente, dependiendo del examen. Para que tengan una idea, puede haber un examen, solamente un examen, que le den a un paciente que equivaldría a dosis similar a lo que recibiría el trabajador en 50 años. Para que tengan una idea, dependiendo del tipo de examen o el tipo de máquina que pueda operar. Siguiente vista. ¿Y por qué son sensibles? ¿Por qué son sensibles los niños? Primero, ¿por qué pueden verse más afectados? Tienen mayor radiosensibilidad. ¿Por qué? Porque biológicamente se ha identificado, eso ya es estudio hecho por los biólogos y los médicos, que cuando hay órganos que se reproducen con mayor frecuencia, resultan ser más sensibles. Y cuando el feto o el bebé está en permanente reproducción, cosa que no ocurre con el adulto. Por eso es que presentan mucho mayor sensibilidad. Y ese es el mismo caso por qué se utiliza para el tratamiento oncológico la radiación ionizante. Porque una vez que aparece alguna célula que está dañada y posible inicio de un cáncer, inmediatamente comienza a reproducirse con una gran velocidad. Y entonces los médicos dijeron, ¿cómo? Si aquellos órganos que se reproducen con mayor frecuencia son más afectados, de repente, el caso de estas células malignas del cáncer, que también se reproducen intensamente, de repente son afectadas por las radiaciones. Y así fue. Y así fue. Descubrieron que sí, es un método efectivo, pero ahí viene el otro aspecto. Efectivo sí, pero tiene que ser administrado con cuidado. ¿Y qué significa eso? Hacer toda una planificación. De eso yo no quiero ampliar, porque justamente van a haber exposiciones específicas en la parte de medicina nuclear y en la parte de radioterapia. Esta sesión es sumamente importante porque habla sobre el control de calidad y es realmente importante no solamente para el que trabaja o está relacionado con el tema, sino para el público en general también. Siguiente vista, por favor. La anterior, por favor. Ahí. ¿Tenían protección con la dosimetría personal del trabajador? Resulta que antes, y ahí ya está asociado al tema que yo estoy exponiendo, que es el control de calidad y la protección de las personas, antes no había control alguno. ¿Estás tapando la de no, bueno. Resulta que no había control alguno a los equipos. Solamente todo era el dosímetro personal. Las personas, había tal desconocimiento que si es que no tenían los operadores, que no tenían su dosímetro personal, creían que estaban en alto riesgo. Entonces todos querían tener un dosímetro. Algunos querían tener hasta 2, creían que con eso se protegían. Y el dosímetro personal no protege absolutamente nada. No protege de nada de la radiación, ¿no? Entonces, ¿y el paciente? Peor. Si al paciente nunca le ponían ninguna forma de control y seguimiento para la dosis correspondiente que podía estar recibiendo. Siguiente vista. Esa es la realidad. Un paciente recibe entre 10 a 1000 veces más la dosis que cualquier operador. Y entonces, ¿dónde debería, y eso lo dicen todas las organizaciones internacionales, dónde debería focalizarse la mayor atención? Inicialmente fue en el operador, pero después descubrieron que no. No es que estaban mal, sino que identificaron que ahora la mayor focalización significaba el tener que pensar en el paciente. Y eso depende de formar gente competitiva, gente con calidad, gente muy profesional, con equipos que tengan que hacerse su control de calidad. Eso no existía. No existía. La siguiente vista. La anterior, por favor. De igual manera, ¿tenían algún tipo de protección con la dosimetría personal del operador? Si el paciente estaba al margen completamente.
Es decir, nadie pensaba en el paciente. Todo giraba en torno a su famoso dosímetro del operador, que muchas veces hasta lo utilizaba mal. Siguiente vista. Acá es donde marca el punto de quiebre, que le llamo yo. El 2013 es fundamental. Y no es porque esté acá el doctor Montoya, pero realmente él fue el gestor de ese cambio radical, no solamente en lo que significa el escenario del país, sino para la protección radiológica, que él hasta ahora, y lo trato de convencer, y no se quiere dejar convencer, pero ha sido para mí uno de los hitos más importantes en toda la historia de nuestro país. Miren ustedes, ahí lo he puesto, antes del año 2013, ¿existía la autoridad nacional? Sí existía. Existía una autoridad nacional en el uso de radiaciones ionizantes que consideraba que con el uso del dosímetro para el operador era suficiente para mantener condiciones de seguridad. Obviamente que ese personal debería ser hasta enjuiciado de repente, si es que no tomó las medidas correspondientes en su momento. La protección radiológica en radiodiagnóstico con rayos X dependía solamente del uso de los dosímetros personales. Dependía. ¿Había protección para el paciente? Absolutamente. Después se aprueba la ley 28028 y los dispositivos legales tienen diferentes niveles de jerarquía. Esos niveles de jerarquía implica que un dispositivo aprobado por el poder, por ejemplo, por la presidencia, el presidente de la República, por ejemplo, a través de un decreto supremo, no puede estar por encima de un dispositivo legal aprobado por el Congreso. Los dispositivos legales aprobados por el Congreso son los que tienen mayor jerarquía. Y justamente las gestiones que hizo en su momento la presidencia del IPEN, que lo tenía el doctor Montoya, hace la interacción con el Congreso y logra la aprobación de la ley 28028 que regula el uso seguro de las radiaciones ionizantes. Eso marca realmente, como digo ahí, un punto de quiebre porque implica que todas las entidades que usan radiaciones ionizantes se tenían que regularizar para su autorización correspondiente. Y también, el otro aspecto, permite que ya se den normas específicas asociadas a la correspondiente aplicación, ya sea radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia. Lástima, y ese es el otro problema que existe en nuestro país, la continuidad y la sostenibilidad. Miren cuándo se aprueba la ley, en el año 2003, y miren la norma sobre radiodiagnóstico en rayos X, se aprueba recién, ahí lo vemos, en el año 2013. 10 años. ¿Cómo es posible que haya...? Y ese es el problema, como digo, de la sostenibilidad. Pero ya ahí también se logra la exigencia del control de calidad. Ahí sí ya estamos pensando en el paciente. Y a los equipos de radiodiagnóstico, y también ahí se indica la necesidad de tener que integrar a personal profesional competente que optimice la dosis de radiación, como son los físicos médicos. Entonces, a nivel del ente de la autoridad nacional, se da el dispositivo legal, pero ¿de qué sirve un dispositivo legal muy bien dado y con ese nivel si es que no tenemos personal competente? Había que crear o formar, mejor dicho, ese es el término, formar a ese personal competitivo, a ese personal competente que garantice que realmente está bien formado y que puede desarrollar un trabajo eficiente y con calidad. Siguiente vista. Y ahí está lo que les decía, la jerarquía de los dispositivos legales. Miren ustedes, una ley, la ley 28028, antes los dispositivos que había aprobado para el uso de radiación ionizante estaban a nivel de decreto supremo o resolución suprema, ¿no?, dado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la ley 28028, aprobado en el Congreso. Y un aspecto medular, requerimiento de físico médico, reconoce la necesidad como es aceptado ahora a nivel mundial. A nivel mundial ya se identifica claramente la necesidad del físico médico en las diferentes aplicaciones de la medicina que utiliza radiaciones ionizantes. Siguiente vista. Miren la norma específica asociada a lo que les estoy mencionando. Este dispositivo ya que es para radiodiagnóstico. En su artículo 413 dice,
los establecimientos de salud que realicen un procedimiento de radiología general, radiología especializada, tomografía computarizada, mamografía, radiología intervencionista, deben contar con oficial de protección radiológica y físico médico con licencia individual. Ahí está claramente indicado la necesidad del físico médico. El artículo 712 dice: se debe realizar el control de calidad de los equipos de rayos X antes de iniciar su operación anualmente y luego de un mantenimiento correctivo según lo indicado en el anexo 5. Es decir, la exigencia del control de calidad. Ahí ya se apunta entonces al paciente. El equipo que realmente sea previamente chequeado, que muestre que está dentro de los parámetros adecuados, y del personal que pueda optimizar la dosis de radiación correspondiente. La siguiente vista, por favor. Entonces, el control de calidad, ¿en qué consiste el control de calidad de los equipos de rayos X? Básicamente en realizar pruebas no invasivas para verificar el estado de funcionamiento de ese equipo, ¿no? Así como la adecuada correspondencia entre los valores indicados y medidos de los parámetros del equipo. Dicho en palabras sencillas, una cosa es lo que me pueda estar arrojando como, digamos, la cantidad de radiación al equipo, pero puede ser que lo que está aparentemente saliendo no sea realmente lo que está saliendo. Y la única forma es haciendo pruebas para verificar que eso es así. Hay una serie de pruebas, por supuesto, y en eso consiste el control de calidad. En resumen, me permite evitar que yo dé dosis indebidas, innecesarias a los pacientes. Siguiente vista. Y entonces se forma en la UNI, hace un convenio con el Organismo Internacional de Energía Atómica para formar maestría en física, magísteres en física médica, con el apoyo del Instituto Peruano de Energía Nuclear en su momento. Y de ahí ya han salido varias promociones que por suerte se han integrado a las diferentes entidades, pero en donde todavía hay una serie de acciones que realizar con el fin de que sean mejor reconocidos y sobre todo que realmente puedan aportar de mejor manera. Siguiente vista. Miren, para que vean si fue o no correcta la medida. Esto corresponde, ese es un reporte que también lo promovió en su momento el doctor Montoya, como es el informe científico-tecnológico del IPEN, y este es uno de los reportes. Miren, de 63 equipos de rayos X evaluados, solo el 3% de los equipos aprobó la totalidad de las pruebas. Miren todos los defectos que se identificaron. Ese era el escenario y esa era la realidad. En un evento internacional en el que participé, decían, y con cierta razón decía, sí, pero usted está diciendo 63 equipos en un año, u 80 o 90 cuando se llegó a un pico, pero resulta que en el país existen 6.000 equipos de rayos X. Y entonces, ¿cómo el Estado va a garantizar que se va a hacer el control de calidad a todos? No, un momentito. El concepto que se ha manejado en el Perú es el siguiente. Por supuesto, el Estado cumple un rol y lo desarrolla cuando hay que impulsar para beneficio de la población. Pero el Estado no va a resolver todos los problemas. Para eso, seguramente pueden haber empresas privadas que bien reguladas puedan prestar un buen servicio. ¿Y qué se resultó? Que varios de los egresados de la maestría de física médica formaron su propia empresa, vieron que era una buena oportunidad y comenzaron a desarrollar el trabajo de control de calidad. Es decir, se generó un efecto multiplicador, porque ya la universidad no solamente formó buenos cuadros competentes, sino también buenos microempresarios o pequeños empresarios. Algunos ya han viajado a otros países a comprar equipos, máquinas, pero el hecho es que han encontrado una oportunidad de poder desarrollarse y por suerte el mercado estaba allí, porque finalmente lo que interesa a una entidad del Estado no es que pueda cubrir todos los servicios, sino al contrario, promover que no haya
ningún ciudadano, ninguna persona o alguna organización que deje de tener ese servicio. Eso es básicamente lo que debe promover el Estado. Y entonces acá se logró y por eso lo puse como ejemplo. Lástima, es curioso y a veces a mí me parece patético. Cuando yo puse eso en un evento internacional, lo saludaron todos y quienes en ese momento estuvieron representando a nuestro país, que fueron circunstancialmente a ese evento, ni siquiera mencionaron este gran aporte, porque los otros, obviamente, que dijeron, es una buena alternativa. Y por eso es que el formar cuadros competitivos y buenos profesionales es lo mejor que puede ocurrir, nuevamente, porque pueden promover después la investigación y el desarrollo con ese fin de seguir afianzando ese trabajo conjunto. Siguiente vista, por favor. Al inicio, como habíamos visto antes del 2003, ¿cómo hacer el control de calidad en nuestro país? No había laboratorio secundario de calibraciones dosimétricas, no teníamos. No había equipamiento necesario para hacer el control de calidad, entonces, ¿cómo podemos hacer un control de calidad si no tenemos equipos? Y lo que es clásico, muchas veces se construye el laboratorio y se carece de equipos. No había personal calificado y competente. Entonces, por un aspecto de sentido común, ¿hacia dónde teníamos que apuntar? Tenemos que tener ese laboratorio secundario de calibraciones dosimétricas. Y se construyó y fue justamente inaugurado. Recuerdo que el doctor Montoya invitó a un ministro para hacer justamente la inauguración del laboratorio secundario de calibraciones dosimétricas. Los equipos, se priorizó la compra de esos equipos para poder atender este requerimiento, porque no se trataba, y eso es un aspecto importante, porque muchas veces se apunta desde el punto de vista económico y el Estado no tiene por qué necesariamente pensar en ese aspecto, sino que acá lo que estaba de por medio era que iba a permitir optimizar dosis, que se dejara de dar dosis innecesarias, indebidas, promover, reducir el riesgo de los pacientes. Y luego, ya el personal calificado, obviamente, se formó con los estudiantes de la maestría de física médica. Siguiente vista, por favor. Siguiente vista. Se quedó dormido nuestro joven. Actualmente, ¿cómo hacer el control de calidad en nuestro país? ¿Cómo estamos ahora? Primero, hay un laboratorio secundario de calibraciones dosimétricas, que ya les dije se inauguró y se construyó y se inauguró. Hay equipamiento necesario para hacer el control de calidad y hay, lo que les había comentado, entidades del Estado, pues el IPEN sigue dando ese servicio, pero también hay empresas que están autorizadas por el ente regulador para poder brindar ese servicio de control de calidad. Hay personal calificado y competente, o sea que hubo, lo que yo digo, muchas veces falta, visión de futuro. Si una persona simplemente ve el presente y no apunta a ver hacia dónde debemos ir, nos vemos muy limitados. Y realmente estas medidas mostraron que sí, que se habían dado medidas con visión de futuro. Existencia de la maestría en física médica y aporte a mejorar la protección radiológica y seguridad en el uso de radiaciones ionizantes. ¿Cuántos equipos de rayos X hay en el Perú? Las entidades del Estado por sí solos no podrían atender los requerimientos nacionales de control de calidad. Entonces, de ahí la importancia de por qué trabajar en forma conjunta entre la entidad del Estado y la entidad privada. Siguiente vista, por favor. Mire, el antes, cuando decía que todo estaba supeditado al uso del dosímetro nada más, y ahora, donde se siguen protocolos de control de calidad en concordancia a las recomendaciones internacionales y como se hace en otros países del mundo. En otros países del mundo, ya el control de calidad es una necesidad fundamental y también está ahora considerada dentro de nuestra reglamentación. Siguiente vista, por favor. El requisito 38, esta es la última publicación del Organismo Internacional de Energía Atómica, indica claramente como requisito optimización de la protección y la seguridad pensando en el trabajador y también en el paciente. Los titulares registrados, es decir, aquellos que son los que tienen la licencia para que funcione esa instalación, ¿no? Así como los médicos realizadores de procedimientos radiológicos
garantizarán la optimización de la protección y la seguridad en cada exposición médica. Siguiente vista. Y eso se traduce en este siguiente, la calibración, lo que hemos hablado de la importancia del control de calidad. Siguiente vista. Dosimetría del paciente, la importancia de hacer seguimiento de cuánto es la dosis que se le administra al paciente en cada examen. La siguiente vista. Mediciones y el control de calidad, ¿cuándo debe hacerse? En el momento de la aceptación y la puesta en servicio del equipo antes de su uso clínico, periódicamente, es decir, cada año, tras todo procedimiento importante o cuando se haga mantenimiento. Esta publicación es de hace 3 años. Y recuerden que yo estaba hablando de 2003. Es decir, las medidas que se tomaron en su momento guardan completa concordancia con lo que después las organizaciones internacionales reevaluaron y ya lo concretaron en publicaciones específicas. Siguiente lista, por favor. Conclusión, y con ello termino. La disposición mandatoria con una norma de rango de ley 2003 que se dio para realizar el control de calidad de los equipos emisores de radiación ionizante en radiodiagnóstico con rayos X ha significado la reducción de dosis y por tanto los riesgos para las personas en general, sobre todo para los pacientes. Y las medidas, una segunda conclusión, las medidas adoptadas, lo acabamos de ver en estas anteriores vistas, que son de publicación del Organismo Internacional de Energía Atómica, las medidas adoptadas en nuestro país en su oportunidad en relación al control de calidad resulta ser congruente con las recomendaciones internacionales del Organismo Internacional de Energía Atómica formuladas en sus publicaciones más recientes, como es esta GSR Part 3, son las últimas recomendaciones en protección radiológica. Esos son los que sirven de sustento, principios que deben ser implementados en todo programa de protección radiológica. Nosotros lo hicimos como país porque se identificó en ese momento la necesidad. ¿Existe en estos momentos seguir afianzándolo? Por supuesto. Lo que se requiere es buenas políticas que permitan reforzar el trabajo y, sobre todo, lo que indica las recomendaciones internacionales. La protección del paciente o de las personas en general resulta ser lo fundamental. Bueno, gracias. Entonces,